Para los que no están, buenas noches, tal vez, ¿por qué no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo bien. Muy bien. Buenas. Estoy a punto de denunciar a mis secuaces con esta luz. A ver. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, nos vamos a encontrar un poco en esto de que nos hace juntarnos derecho comercial. Bien, como ustedes bien saben, esta clase está prevista para lo que es nuestro encuentro sincrónico semanal de derecho comercial. En la medida de lo posible tratamos de trabajar sobre lo de esta semana, tratamos de trabajar lo de esta etapa del bimestre. Si hay alguna duda, alguna consulta, salvo que sea administrativa o alguna cuestión así como más formal, lo podemos dejar para después, pero si tiene que ver con alguna temática o alguna cuestión que hace a lo que es la materia, lo atendemos ahora durante la clase. ¿Está bien? Así que, primero de todo, saludarlos, agradecerles por estar acá un sábado, 7 de la tarde, que no es poca cosa, y, bueno, desde ya, tratar de empezar a ir abordando lo que es la agenda de hoy. Y también contarles a quienes estén viendo esto y a quienes estén presentes que la semana que viene, ¿sí? La semana que viene la semana que viene sería el 30 de marzo, ya pusimos a disposición fecha para lo que son los encuentros con la dirección, o sea, esos en los cuales nos reunimos, nos juntamos y vemos también algunas cuestiones administrativas, se me olvidó tal cosa, bueno, todas esas cuestiones que es un encuentro para eso, para sacarnos dudas sobre la plataforma y demás, que ya dudas sobre la plataforma tal vez ya no quedan a esta altura, pero siempre queda alguna, así que por las dudas también la dejamos para ese lunes. ¿Está bien? Como ya hicimos los anteriores. Vamos admitiendo gente que sigue ingresando. Bueno, ¿cómo están entonces? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Noto preocupados algunos, ¿eh? Los noto más serios. Cuando habilitan la cámara ya los veo serios. Bien. Bueno, dudas, consultas, y si no, arrancamos. Díganme ustedes. Arrancamos. Mirá. Ya está, ya me mandaron a arrancar. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, genial. Genial, ¿para qué tantas cosas, tanta cosa previa? Bien, a ver, tengo algunas buenas y algunas no tan buenas, como siempre, pero más que nada son las buenas. Primero que venimos muy bien con todo lo que es cumplimiento de tareas, cumplimiento de objetivos, ¿sí? Hemos corregido el rumbo, parece que la extensión de plazo generó así algunas, que le dio un poco de aire a quienes tal vez ya estaban ahí a punto de ahogarse, así que bueno, eso está bueno. También nos encontramos en la posición de que tal vez algunas cositas que no habíamos atendido a tiempo, pudimos recuperarlas. Algunas temáticas también, algunos TPs, algunas cosas que teníamos ahí medio a mano, también las pudimos ir levantando, así que eso estuvo muy bien. Principalmente, obviamente, de la primera parte. Hay algunos que ya están trabajando con la segunda unidad, y hay quienes ya presentaron el TP de la tercera unidad, que me imagino que ya no es por error, que ya en este caso ya es por decisión propia, ¿no? Que lo han hecho queriendo. Así que eso también está bueno. ¿Sí? Eso está muy bueno. Bien. Les voy a contar, entonces, y obviamente voy a compartir un PowerPoint también para que vean respecto de qué es lo que yo creo que puede ser más importante o qué es lo que me gustaría que tratemos hoy sobre la materia, lo cual, repito, como digo siempre, no significa que lo demás no sea importante, ni tampoco significa que esto sea lo más importante, sino creo yo que está bueno que veamos esto.
está bien que trabajemos sobre esto, que en este caso es contratos, si mal no recuerdo. Admitimos ahí también a alguien más. Bien. Aprovecho que justo admitimos a alguien más y me acuerdo de esto que un poco que hablaba la vez pasada. Es súper importante que ustedes cualquier duda, cualquier inconveniente, no esperen obviamente hasta los encuentros sincrónicos. Si lo pueden atender antes, siempre mucho mejor. Pero que no se queden con tal vez alguna cuestión sin hablarla, sin nada. Repito, no es porque es solamente en el encuentro sincrónico el único espacio, ¿no? Están tenemos los chats, tenemos las formas de comunicarnos a través de la plataforma y demás, y eso también lo tenemos, o sea, eso también está a la mano. ¿Ok? Bien, cuando nosotros empezamos a estudiar derecho comercial y principalmente cuando empezamos a abordar la materia contratos, vuelvo otra vez, cuando empezamos a hablar de derecho comercial, principalmente estamos en presencia de una regulación que llamamos regulación de derecho privado. ¿Por qué regulación de derecho privado? Porque lo que estamos haciendo es justamente regular relaciones entre privados, ¿sí? Nada nuevo, pero después particularmente nos vamos a abocar, no en este caso a las relaciones civiles, sino a las relaciones comerciales, a las mercantiles, a las que tienen que ver con el mercado, a las que tienen que ver con el comercio en alguna de sus formas. Bien, pero es derecho privado, ¿sí? Y dentro de los conceptos de derecho privado que vamos a conocer o que ya conocemos a esta altura de la cursada, es el de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Bueno, justamente este principio jurídico que habla de reglar las relaciones jurídicas a través de la decisión, el conocimiento, la aceptación de condiciones, pero por sobre todas las cosas, esta autonomía, este arbitrio, este albedrío, no arbitrio, perdón, este albedrío que nos empuja, que nos convoca, que nos invita a nosotros a hacer acuerdos. ¿Sí? Acuerdos de todo tipo, desde nos vemos a tal hora, vamos a jugar al fútbol, vamos al cine, bien, acuerdos, ¿sí? A acuerdos que tienen ya una consecuencia jurídica, que tienen un resultado, que tienen, este término de consecuencia jurídica es muy importante, ¿no? Porque es lo que va de alguna manera a distinguir lo que nos importa, lo que nos atañe, lo que hace a nuestras materias, o a esta materia, o si fueren abogados o abogadas, bien, lo que hace justamente a nuestro trabajo, y tal vez lo que no es tanto. Bien, hay relaciones y vínculos todo el tiempo, pero no todos los vínculos y no todas las relaciones tienen consecuencias jurídicas. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, ¿sí? Es como si a ustedes están en una cena y ustedes son abogados o abogadas y le dicen, la típica, ¿no? Uy, yo tengo un caso o yo tengo una situación que me pasó, entonces automáticamente ustedes le dicen, no, pero eso no tiene ningún tipo de consecuencias jurídicas, pónganle, ¿no? Digo, que responden así. Entonces eso ya significa, bien, que ustedes le encontraron esa beta jurídica, ¿sí? Esa cuestión jurídica al tema, al caso, a lo que les están contando. ¿Está bien? Entonces, es muy importante la consecuencia jurídica, pero volvemos un poquito a lo que es la autonomía de la voluntad. Entonces, la autonomía de la voluntad nos va a ubicar a nosotros en esta necesidad, en esta situación, en este hecho, pero más que hecho, en un acto. Otra distinción también importante en el mundo jurídico es la diferenciación entre hecho y acto jurídico. El hecho es el que se produce, bien, que hasta ni siquiera tiene consecuencias jurídicas, que no tiene, podría tenerlas, por ejemplo, en el caso de una lluvia o una tormenta cuyo granizo afecta, se podría decir, a un bien, pero en realidad el hecho no es el que produce efectos jurídicos, sino el acto jurídico que lo previó, que previamente justamente a este hecho, a esta situación que se ha dado, bien, nosotros contratamos, por ejemplo, un seguro. Entonces, ese tipo de cosas, esa situación es la que a nosotros nos encuentra en lugar de decir, bueno, esto va a tener una consecuencia jurídica. Bien, pero repetimos, no todo tiene consecuencias jurídicas. ¿Sí? Yo voy caminando por la calle, aparentemente no tiene consecuencias jurídicas. Voy caminando por la calle, bien, con un arma en la mano, podría estar empezando a generar alguna consecuencia jurídica, bien, si llego a hacer algo con ese arma. Entonces, digo, hay consecuencias jurídicas en todo tipo de acciones. Bien, en este caso estamos planteándolo desde el escenario de las acciones, estamos planteándolo desde el escenario de
las acciones, justamente cuando decimos los actos de las personas, lo que hacemos, bien, lo que hacemos con intención, lo que hacemos con el deseo de llevar a cabo. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Un poco lo que estoy diciendo, más o menos abordando el tema, ¿verdad? ¿Alguno que...? ¿Sí? Bien, está bien, genial. No es necesario entonces que Agustina me rete diciendo seguimos, profesor, avance. Pero bueno, ella me avisa, ¿viste? Si me empantano ahí un poco. Entonces, bueno, en este caso, lo que sí nos pasa, o lo que sí de alguna manera nos encontramos en la situación de tener que ubicar, es cuando tenemos, se podría decir, un vínculo, una relación que obviamente, como dijimos antes, tiene una proyección en derecho comercial. Ahí ya, de alguna manera, ya lo que hacemos, lo que hablamos, lo que quedamos, bien, es regular esas relaciones jurídicas con la finalidad con una finalidad mercantil, con una finalidad de empresa, con una finalidad, esto es un poco lo que ustedes estuvieron hablando, ¿no? Con una finalidad que antes se llamaba, por ejemplo, del comerciante. Entonces, efectivamente, vamos encontrando, se puede decir, objetivos, o vamos teniendo, vamos a tener en mira consecuencias, ¿bien? Y que justamente son las que hacen a esto, ¿no? Bueno, a encontrar un punto de encuentro en un contrato, bien, encontrar punto de encuentro se me hizo largo, pero digo, a tal vez hallar un punto de encuentro en un vínculo jurídico, bueno, con la finalidad de, por ejemplo, llevar a cabo una contratación mercantil. Bueno, ese tipo de cosas, esas cuestiones las tenemos en cuenta a la hora de proyectar, de pensar un contrato. Bien, hay algo muy positivo en todo esto, bien, que es que la relación comercial y la carrera para martillero público, las carreras para negocios internacionales, bueno, lo que ustedes ya saben, no quedan tan lejos. Bien, efectivamente, cuando yo me pongo a pensar cuando yo me pongo a pensar por ejemplo, los contenidos de la materia, o me pongo a pensar en mi función en un futuro como un martillero público, bueno, no me queda tan lejos, ¿sí? Diríamos, no me queda tan lejos una contratación mercantil. ¿Por qué? Bueno, porque ya estoy en tema, ¿sí? Ya estoy laburando, se podría decir, en este tipo de cuestiones o en este tipo de materias. Lo cierto es que con el correr del tiempo ustedes van a ir encontrando mejores ejemplos o ir viviendo sus propios ejemplos de cómo la contratación mercantil, de cómo el laburo nuestro, el laburo cotidiano como profesionales independientes, en este caso martilleros o martilleras, bien, tiene finalidades o tiene objetos comerciales. ¿Sí? Distinto, tal vez, o distinto, claramente, ¿no? De lo que son las contrataciones civiles, que no tienen una finalidad comercial, que no solamente no tienen una finalidad comercial, sino que además regulan, por ejemplo, situaciones de la vida cotidiana, que abordan problemáticas, que pueden ser una problemática de familia, o que, no sé, es para una actividad que realizo una única vez y que no voy a volver a realizar, porque esa habitualidad a veces también genera, ¿no? Como decimos el ejemplo siempre, ¿no? Yo no vendo un auto mío bien a otra persona, pero yo no soy un vendedor de autos. Eso no me hace empresario de venta de autos. Bien, no es que ya me puedo poner ese traje, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a plantear que obviamente hay un contrato y que ese contrato va a ser mercantil cuando dos o más personas, ¿sí? Se ponen de acuerdo para arreglar derechos, ¿sí? Para establecer cláusulas, ¿sí? Y existe una finalidad mercantil. Bien, existe una finalidad de empresa. Bien, para esto obviamente necesitamos dos o más personas, necesitamos un acuerdo, una situación que está siendo arreglada, ¿sí? No arreglada, sino reglada. Necesitamos esta autonomía de la voluntad, o sea, esta declaración de voluntad expresada y llevada bien a cabo a través, por ejemplo, en los contratos que se pide, una firma. Bien. Y también tiene que estar tiene que estar, la pauta clara de que nosotros venimos a arreglar derechos, no solamente para regirnos por esas cláusulas, sino también en el caso
de que se produzca algún inconveniente en el mismo contrato, aunque sea una sola cláusula diciendo, bueno, vamos a juicio, pero en el mismo contrato tiene que haber una cláusula de lo que llamamos autonomía de la voluntad conflictual, que como la palabra lo dice, autonomía de la voluntad conflictual es justamente cuando surge un conflicto. O sea, que en el caso de que las partes atraviesen algún conflicto, sepan a dónde tienen que ir. Bien, esta línea de pensamiento de derecho comercial a contratos, bien, obviamente hay un recorrido, ¿no? O sea, yo ya no voy a ahora decirle, bueno, el derecho mercantil es una rama del derecho, bien, no, ahora nosotros ya estamos yendo a, bueno, ¿qué son los contratos? O ya estamos yendo a cómo vamos a hacer un contrato. Entonces, por un lado, ¿sí? Ya el derecho comercial ya se desprendió de esta rama del derecho privado para nosotros, bien, y hoy estamos en cómo hacemos acuerdos que vinculen a las partes, que vinculen a la voluntad de las partes, que intervengan para intercambiar bienes, ¿sí? Para intercambiar servicios, para ofrecer servicios a consumidores, ¿sí? Que van a estar regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se van a establecer derechos, donde se van a establecer obligaciones, donde van a aparecer elementos como el consentimiento, que es la libre expresión la libre expresión de voluntad, ¿sí? Esa voluntad que se va a dar con discernimiento, con intención, con libertad, que cada contrato cuenta con un objeto sobre el que recae el contrato, con una causa, que es la que le da origen, ¿sí? Y la que también le va a dar una finalidad, por eso hablamos de causa fin y causa fuente a veces, que va a haber buena fe en los contratos, la buena fe no desaparece de alguna manera por no estar escrita, pero la buena fe se presume. Yo presumo que todos los que están acá vienen de buena fe, ¿sí? Por eso hay una gran discusión y larga discusión sobre las multas de tránsito. El otro día hablaba con alguien sobre las cámaras de seguridad o las cámaras de los medidores de velocidad y por qué todavía siguen siendo algunos tachados de inconstitucionalidad y algunas veces discutimos alguna multa, nunca lo hice, pero me encantaría poder hacerlo alguna vez. Tampoco tengo tantas, pero me gustaría poder hacerlo y el planteo sería justamente por qué por qué me ponen una multa, por qué se presume que yo voy a cometer un delito o que voy a cometer un ilícito o que voy a infraccionar. Y eso justamente está vinculado con esto que decimos, ¿no? Con la autonomía, con la buena fe. Si pusieron una cámara ahí, es porque ya sabían, entre comillas, que iba a haber alguien que no lo haga. O sea, el Estado, en cualquiera de sus formas, ya partió del punto de pensar que nosotros íbamos a estar haciendo las cosas mal. ¿Sí? Esto es la mirada del padre, de la madre, así, con cara de yo sé que te vas a mandar una. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Pero lo cierto es que las leyes no tienen que presumir que nosotros vamos a hacer algo mal. Bien, pero bueno, lo cierto es que lo hacen. ¿Sí? Lo hacen. Hay leyes que presumen el comportamiento negativo. Bien, el clásico ejemplo es el del Código Penal, ¿no? El Código Penal lo dice no matar, sino dice el que matare a otro. ¿Sí? O sea, ya asume que en algún momento, y bueno, alguno lo hará, ¿viste? Entonces, el que matare a otro, bien, pero lo cierto es que la idea principal, ¿sí? A donde va, se podría decir, la jurisdicción, a donde va, perdón, la legislación, es al, che, no se maten, che, no se dañen, porque eso también es importante. El principio jurídico más importante, entre comillas, en ese tipo de relaciones, es el no dañar al otro. Y el no dañar al otro se convierte en, bueno, en el que matare a otro, el que dañare a otro, el que generare, no sé, pérdidas económicas al otro. ¿Se entiende, no? Después se va abriendo, se va ramificando. ¿Sí? El nemine laedere, si no me equivoco, es el principio jurídico en latín, ¿no? Que dice eso. Entonces, lo cierto es que, como decíamos recién, los contratos o el derecho comercial se va a ir rigiendo por estos conceptos. Bien, hablamos de buena fe, hablamos de, obviamente, la libre contratación y también, lo que pasé así muy por encima, los contratos de consumo, o sea, los que están regidos por las normas de protección al consumidor, que no son contratos entre comerciantes, sino que hay un un empresario, ¿sí? O quien lleva adelante una actividad de empresa y un consumidor o usuario, ¿sí? Consumidor de bienes o usuario de servicios, ¿no? Ahí está el doble vínculo, ¿no? Y cuando obviamente nos referimos a derecho del consumidor, estamos hablando de los dos.
Me parece que va quedando claro, me parece que ya estamos, como se puede decir, entrando en calor con esto, y me parece que también se va entendiendo entonces que los contratos son bilaterales, que los contratos solamente se dan entre vivos, acá no me refiero al vivo, a la viveza criolla, sino me refiero literalmente a contratos que se dan entre vivos. ¿Y por qué se aclara esto? Bueno, porque efectivamente yo no puedo predecir que voy a expresar voluntad. O la expreso ahora, antes de morir, o ya está. Pero no puedo, de alguna manera, yo hacer valer un contrato que se dio entre una persona que está y otra que ya no está. Bien, por más que haya dado señales inequívocas de que lo iba a aceptar en el futuro. Una vez viene una mujer al estudio a decirme, mi marido se quería casar, mi fulano de tal se iba a casar conmigo. Ok. No, él se iba a divorciar de su esposa o de su ex mujer, pero de su expareja, no sé, pero digo, efectivamente no hizo el divorcio y después se iba a casar conmigo. ¿Y qué podemos hacer con esto? No, bueno, yo quiero que valide mi matrimonio. Primero que habría que volver el tiempo atrás, hay que o reavivarlo de alguna manera o llevarlo tipo a la película con los anteojos negros para que el tipo del sí. Pero lo cierto es que no se puede. ¿Sí? No porque el matrimonio sea un contrato, desde ya, pero sí es una expresión de voluntad. ¿Ok? Sí es una expresión de voluntad. Entonces, en este caso, las expresiones de voluntad solamente se pueden dar entre vivos o se puede decir para el futuro, pero tiene que estar viva la persona para expresar voluntad. Obviamente hay Perdón, pero, sí. Damián, perdón, pero sería un contrato también, ¿o no? El matrimonial. Es una especie de contrato, ¿no? Bueno, es una especie, ahí Porque está. Que das nos la juntemos a tomar mate, voluntad, que nos juntemos a tomar mate también es una expresión de voluntad. Bien, después vos venís y decís, no, yo pero traje mi es propio una mate voluntad. porque no comparto la bombilla. Es un acuerdo de voluntades, pero no es un Claro. contrato. No es un contrato porque no tiene un contenido, y es justo lo que iba a decir ahora, no tiene A ver, contenido patrimonial. Después vos venís y me decís, no, bueno, pero cuando hay bienes y, bueno, ok, claro. perfecto, pero eso ya sería el acuerdo prenupcial, ponele. Pero digo, el contrato, o sea, el matrimonio, perdón, como contrato, es una discusión de añísimos, ¿eh? Te digo, el contrato de Ok. eso no es, totalmente. Está más El cerca de ser una matrimonio. canción de Arjona que un concepto jurídico, pero lo cierto es que no es un contrato desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Ok. ¿Genera consecuencias jurídicas? Todo, sí, totalmente, pero no es un contrato porque no tiene un contenido patrimonial. Cuando te fijas los elementos del contrato, ¿sí? Justamente estas características, estos caracteres de los cuales estamos hablando nosotros, decís, bueno, es un acuerdo bilateral, sí, es un acuerdo entre vivos, sí. Tiene una causa, sí. Puede ser formal o informal, sí, claro, ¿viste? Hay gente que se casa en lugares re lindos y otros no. Bueno, perfecto, es consensual también. Hay firma, claro. Hay firma, ¿sí? Es más, decimos Hay contrato de, fecha así que y lugar. tiene típico, claro, totalmente, está tipificado, tiene nombre. Pero ¿qué pasa? No tiene un contenido económico, ¿sí? Y si lo tiene, de hecho, queda invalidado como matrimonio. Bien, justamente el matrimonio se presume, bien, justamente como un acuerdo que no tiene una consecuencia patrimonial. Bien, más allá de que tratemos de buscarnos a alguien para que después nos mantenga el día de mañana, lo cierto es que no necesariamente, bien, no necesariamente es la característica de este acuerdo de voluntades Claro. llamado matrimonio. Así que es como un contrato para toda la vida, como dicen, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que cuando damos el sí, bueno, no lo damos como un contrato, lo damos desde otro punto de vista. ¿Está bien? Algunos dirán por iglesia, otros dirán por civil y otros dirán por civil. ¿Está bien? Muy bien. Lo cierto es que nos separamos un poco del concepto entonces de lo del matrimonio y decimos que son bilaterales, que son acuerdos entre vivos, que son patrimoniales porque tienen un contenido económico, no necesariamente mercantil. Y acá viene la gran separación grande de la palabra mercantil y económico. Una cosa es que tenga contenido económico, o sea, que puede ser apreciable en dinero, que tiene un número, ¿sí? De cualquier manera, ¿sí? De cualquier cosa. Todo contrato tiene un número, ¿sí? Para lo que fuere. Si es entre cosas, las cosas tienen un valor. ¿Se entiende? Tiene un valor económico, aunque no fuere con un fin de lucro, ¿sí? Aunque no fuere mercantil. Yo no lo estoy haciendo para ganar plata. Bien, lo estoy haciendo para hacer una donación. Entonces, en una donación yo no estoy ganando plata, pero sí lo que estoy donando tiene un contenido económico, tiene una apreciación pecuniaria, ¿sí? Puedo apreciarlo económicamente, me refiero al número, ¿sí? Al monto, ¿ok? Así que
recuerden eso. Una cosa es la apreciación pecuniaria y otra cosa es lo mercantil o el fin de lucro, que es otra cosa muy distinta. ¿Sí? Yo puedo estar haciendo un contrato aunque no quiera lucrar con ello. Bien, como por ejemplo las fundaciones o las cooperativas, ¿sí? Que no tienen una finalidad mercantil o lucrativa. Sí, decime, Agus, ¿ibas a decir algo? Entonces mercantil sería con fin de lucro y económico sería sin fin de lucro. No Ok. necesariamente. Todos los contratos tienen, por eso, volvemos por las dudas. Todos los contratos tienen contenidos económicos. ¿Por qué? Porque un contrato de compra-venta tiene un contenido económico, porque un contrato de locación tiene un contenido económico, bien, pero para que sea mercantil tiene que ver con la finalidad del contrato y tiene que ver con las partes que intervienen en ese contrato. Y para que tenga un fin de lucro es porque una de las partes va a obtener una ganancia. ¿Está bien? En el caso de una permuta, ¿sí? Entre la cual las partes están entregando cosas de igual valor, probablemente ninguno de los dos está, por ejemplo, obteniendo una ganancia económica. No hay un lucro. ¿Sí? No lo estoy haciendo para lucrar con ello, lo estoy haciendo para, por ejemplo, no sé, ayudar a otra persona. Cuando yo, no sé, llamo al Ejército de Salvación y acuerdo con ellos entregarle una cantidad de cosas. ¿Eso tiene un contenido económico? Sí, claro. ¿Sí? Claro, estoy prestando voluntad, es un acuerdo entre vivos, tiene un contenido económico. ¿Sí? ¿Hay lucro? No. No hay lucro de mi parte y se supone que tampoco hay lucro de parte de ellos, porque ellos están haciendo eso para hacer después la distribución de esos bienes. Más allá de que ayude a alguien, más allá de que genere en otros. Sí, decime, Agus. Sácate la duda. No, para reformular entonces, todos los contratos tienen un contenido económico y Exacto. algunos son mercantiles. Exactamente, es una relación de género, ponele, y especie. ¿Sí? Vas a tener la generalidad de los contratos que tienen un contenido económico, que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esto de bilateral, entre vivos, patrimonial, que tienen causa, que son formales o informales, todos, ¿sí? Cumplen con esto. Después va a haber algunos que más allá de ese contenido económico van a tener un fin de lucro. Van a tener, sí, una finalidad mercantil. ¿Ok? ¿Hay un contrato que puede tener un fin de lucro y no necesariamente ser mercantil? Sí, claro, porque yo no soy comerciante y puede que estoy haciendo este contrato para obtener una ganancia económica. Bien, como por ejemplo puede ser si yo soy locador. Bien, si a mí me pagan. Entonces, claramente estoy obteniendo una ganancia económica, pero no me hace comerciante. ¿Sí? No me hace un hombre de empresa tener un monoambiente, no sé, en Devoto y alquilarlo. ¿Ok? Bien. Seguimos. Ustedes saben que cualquier cosa, consultan. Bien, entonces hay un contenido patrimonial, como decíamos recién, que son estos contratos de contenido económico, y son causados. ¿Qué significa? Que hay una motivación propia, ¿sí? Que tienen las partes para llevar adelante este contrato. ¿Sí? Pueden ser formales e informales. Van a encontrar, si alguno profundiza mucho, va a encontrar la discusión entre causados e incausados sobre la causa de los contratos, si la causa se presume del objeto, una discusión de hace 40, 50 años, qué Llambías, qué Borda, qué no sé qué, espero que no, porque ya quedó con el viejo código, pero había toda una discusión sobre eso. Y después, respecto a lo que tiene que ver con la formalidad y la informalidad de los contratos. Esto también está bueno, porque hay contratos que no solamente se exige una forma, como por ejemplo que sean por escrito, sino que tal vez algunos se exige hasta alguna solemnidad. ¿A qué voy con esto? Los contratos pueden ser formales e informales. El contrato cuando yo voy al supermercado y compro, no sé, el paquete de yerba para poder tomar mate y digo, bueno, voy, compro la yerba. No estoy firmando un contrato formalmente en un papel. Ni siquiera cuando firmo el vouchercito de la tarjeta, que ya no lo firmo. Bien, ahora es todo QR, es transferencia. O sea, no estoy firmando. Lo que sí hay una relación jurídica que está generando consecuencias jurídicas, que es un contrato, y que hay una entrega de partes, una entrega de cosas, que tiene un contenido económico, que tiene una causa, la mía, comprar la yerba para poder tomar mate acá con ustedes, bien, pero es informal. No está formalizado de una manera específica. Y repito, en algunos casos hasta se pide la solemnidad que más allá de que sea firmado, se pide que sea, por ejemplo, por escritura pública. Aquellos contratos que necesitan ser por escritura pública, no solamente se les está estableciendo cuál es el modo en el que tiene que hacerse, sino también cuál es el título que yo tengo que tener para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces yo me presento con DNI, me presento con, no sé, X comprobante, me presento cumpliendo con ciertos requisitos y firmo esa escritura.
¿sí? Una escritura de dominio, firmo una escritura por un contrato, por ejemplo, sobre algún caso en particular, algo que tiene que ver con el vehículo. Bien, hay formalidades y hay solemnidades y hay informalidades del otro lado, ¿no? ¿Se entiende esto? Cualquier cosa, si no, nos vamos parando. Y después lo que tiene que ver con la consensualidad. Bien, hay contratos que de alguna manera se perfeccionan a la hora de prestar consentimiento, ¿sí? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la prestación de un servicio, ¿sí? O mismo hasta la compraventa de un inmueble. Después, más allá de la formalidad o informalidad, se configura desde el momento en el que yo firmo un contrato de compraventa, lo cual no significa que se efectivice el contrato en el caso de la compraventa inmobiliaria porque necesita la escritura y necesita la inscripción en el registro, que esa es otra cuestión, ¿bien? Que no solamente la tradición, que sería la entrega de la cosa, basta, sino que también necesito hacerlo, por ejemplo, a través del registro público del inmueble o el registro público de automotor. Entonces, efectivamente, van apareciendo algunas cuestiones que son más solemnes, más específicas, ¿sí? Que requieren cumplir justamente con requisitos. Y después nos vamos a encontrar con los contratos reales, que recién un poco lo dije, que son los contratos que solo se efectivizan con la entrega de la cosa. La entrega efectiva de la cosa es lo que hace bien al contrato. Hay un ejemplo que habla de que, por ejemplo, el automóvil, la compraventa inmobiliaria, se realiza o se configura con con la entrega efectiva del bien. Sí, se configura la compraventa, pero lo cierto es que yo no voy a tener la titularidad de ese inmueble y probablemente voy a tener un gran problema si me paran en la calle, bien, porque en Argentina, lo cual no significa que en todas las partes del mundo, en Argentina, la persona que conduce el vehículo es o titular o tiene autorización para hacerlo. ¿Sí? Cédula verde, cédula azul. Bueno, ahora no tienen más color, pero claramente a veces se piden esas solemnidades. Entonces, por eso es que nosotros nos vamos a encontrar con esa situación de que a veces, ¿sí? De que a veces vamos a tener un contrato o una entrega efectiva de la cosa que aparentemente a mí ya me hace dueño, pero por una cuestión más de normativa específica, me encuentro que necesito cumplir con cierta solemnidad. Necesito cumplir con algo que me está pidiendo el propio sistema. ¿Sí? Bien, yo me acabo de dar cuenta que no les estaba compartiendo el PowerPoint, que igual ahora lo voy a ir compartiendo con ustedes, pero más o menos estoy llevándolo bastante ordenadamente. Y los contratos que también son típicos o atípicos, que son los contratos que justamente la tipicidad o atipicidad refiere, a veces en algunos casos lo vinculamos directamente con lo que es la denominación, con tener nombre, ¿no? Que el contrato esté tipificado, ¿sí? Es que el contrato está, que tiene un nombre, que fue reconocido por la norma, bien que la ley lo reconoce principalmente, ¿sí? No la doctrina, ni la práctica, ni la jurisprudencia, sino estamos hablando de que el derecho le puso, se podría decir, lo mencionó en alguna normativa. Bien, aunque a ustedes les parezca algo, decir, bueno, ¿para qué tanta importancia? Bueno, lo cierto es que sí, le prestamos más atención a los contratos o los contratos que están nominados, que están tipificados, bueno, son más simples, son más fáciles de emplear. Bien, distinta es la situación cuando el contrato tal vez no tiene ese nombre, no tiene esa denominación justamente, o no fue reconocido por la norma. Por ejemplo, ¿sería un contrato de locación, por ejemplo? Pero el contrato de locación está nombrado en la norma. Por eso, ¿sería eso un ejemplo? Un ejemplo de contrato típico, sí, Okay. Claro, exactamente. Okay. En cambio, los contratos atípicos, un poco como para que se entienda, los contratos típicos son los que la norma fue reconociendo, lo fue denominando, fue tipificando justamente, ¿no? Y muchas veces hasta, obviamente, con el paso del tiempo se van incorporando. Entonces, ¿qué pasa? La norma, en este caso el Código Civil y Comercial, cuando se reformó hace 10 años, ya incorporó contratos que antes no estaban. Contratos que antes eran atípicos, que ahora son típicos, ¿bien? Obviamente estamos hablando de los últimos 10 años solamente, pero en un momento hubo que tipificar la compraventa, se ha tipificado el contrato de alquiler o de locación, en realidad.
los contratos de mutuo, ¿no? Las donaciones, los contratos de sociedad, ¿sí? Mismo el contrato de leasing, no siempre estuvo regulado. Dentro de todo, es algo bastante moderno. Mismo el contrato de franchising, ¿sí? Estos contratos que van apareciendo. En cambio, no sé, el contrato de garage. Yo no sé si el contrato de garage estará tipificado por la norma. Sin embargo, cuando yo digo contrato de garage, todos reconocemos o sabemos de qué se trata. Bien, que sería el alquiler de cochera. Usted me va a decir, pero profesor, es un contrato de depósito. Ok, es un contrato de depósito. ¿Sí? Típicamente es un contrato de depósito, pero tiene sus particularidades en el cual el depósito es alguien que guarda una cosa y que probablemente no la usa durante un tiempo. Perfecto, pero el contrato de garage aparentemente en nuestro país lo entendemos como que vamos y venimos, ¿no? Como el de la baulera, el de la cochera, ¿sí? Son esas cosas que nosotros lo usamos cotidianamente. Entonces, se dice que, obviamente, si bien algunos tienen leyes específicas, los atípicos justamente parten de que no hay una normativa, se basan más que nada en la autonomía de la voluntad, muchas veces han sido creados por la práctica, entonces por eso fue que la norma no los reconoció primero. Sí, se suelen decir que son mixtos porque a veces combinan distintos tipos de contratos, un poco lo que le decía recién, ¿sí? Un contrato de locación con un contrato de depósito. Bien. Obviamente, al no tener una normativa específica, terminan a veces teniendo que cumplir con ambas normativas, que muchas veces se podría decir, se pueden coordinar, se pueden combinar, y no hay problema. Pero las normas de orden público, ¿sí? Les caben, obviamente, a los dos. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Esperen que voy a probar esto, a ver si ahora me deja, porque recién no me dejaba abrirlo, compartirlo. Así que, si ahora me deja compartirlo el Meet. A ver, presentación. Ustedes me avisan si se ve. Esperen. Sí, ahí ya me está avisando que se está compartiendo la pantalla, así que bien, hasta recién me tiraba un error que no lograba dilucidar. Bien, contratos, definición, características, bien, un poco lo que estuvimos hablando recién, la definición del contrato y las características, bien, respecto a lo que es la definición de contrato y lo que de alguna manera nosotros entendemos como las principales obligaciones que se dan en el contrato, que en definitiva es eso, ¿no? Son obligaciones que se cruzan, algunos de pagar, otros de entregar una cosa, otros de entregar un bien o permitir el uso y el goce. Bien, lo que estábamos hablando recién, de los consensuales, los formales, ¿sí? Las causalidades. Bien. Y, por ejemplo, en lo que nosotros vamos a ver o en lo que nosotros estamos tratando en la vida cotidiana y en el ámbito de los negocios, un contrato de alquiler entre un propietario y un inquilino, un contrato de trabajo, ¿sí? El de una empresa y un empleado o empleada, y el contrato de compraventa, ¿sí? Como, por ejemplo, la compraventa inmobiliaria o la compraventa de una vivienda. Aunque tengan formalidades distintas, hay uno que se pide una escritura pública, en el otro no, ¿bien? Pero en los dos, por ejemplo, se pide la inscripción en el registro correspondiente, ¿bien? Para confeccionar, para configurar o para efectivizar lo que es todos los, justamente, efectos del contrato, ¿sí? Bien. Y ahora, los últimos minutitos que me quedan, que no son muchos, quiero contarles sobre lo que es franquicia internacional. Que si no me equivoco, Agustina, habías puesto alguna pregunta en cuanto a lo que era franquicia internacional, o al menos sobre franquicia, ahí en el foro. Franquicia internacional es justamente lo que es el contrato mediante el cual, obviamente, tenemos una empresa, ¿bien? Que es el franquiciador o franquiciante, ¿bien? Que entrega a otra, que puede ser una empresa, ¿sí? Que puede ser una sociedad, mejor dicho, no una empresa, sino una sociedad, o a una persona, ¿sí? Estamos hablando de uno o varias, ¿bien? A la cual vamos a llamar franquiciado o franquiciada, y que está ubicada, en este caso, ¿sí? A diferencia de la franquicia nacional, la franquicia local, que está ubicado en otro país, distinto a de donde surge, bien, esta primera franquicia o esta primera empresa, ¿no? que nombrábamos antes. ¿Sí? Le da derecho a utilizar la marca y establece de alguna manera lo que llamamos un modelo de negocio. Bien, en el medio o en el intercambio, se podría decir, de este contrato, vamos a encontrar el uso de marcas, los usos de logos, vamos a encontrar la propiedad intelectual, vamos a encontrar estos secretos
¿no? Estos conocimientos comerciales llamados know-how y cómo hacemos, ¿sí? Esto que otros no saben porque es una receta propia, que puede ser desde cómo hacer los churros del topo a, no sé, las medialunas del abuelo, ¿bien? Estoy haciendo esto a ver si en algún momento nos patrocinan la clase. O hay, de alguna manera, colaboración técnica, o hay entregas de materia prima, ¿sí? Bueno, todo esto, se podría decir, son obligaciones que se van a estar, ¿sí? Que vinculan, obviamente, que van a vincular a las partes y que efectivamente van a establecer quién es el franquiciante o franquiciante, perdón, o franquiciador, ¿bien? Y por el otro lado, quién es el franquiciado o franquiciada. Bien, ¿por qué? Porque las obligaciones van a ser distintas. Mientras que uno va a entregar, va a transmitir esta información, bien, va a transmitir este know-how, va a dar los materiales, va a explicar cómo es que se debe hacer, del otro lado vas a tener las obligaciones de cumplir con todo eso y principalmente pagar, ¿sí? Que es un poco la carga más pesada, se podría decir, que queda en manos del franquiciado. ¿Está bien? Entonces ahí lo tenemos, pagar el canon, ¿sí? Pagar obviamente regalías, respetar estándares, bien, utilizar los materiales, utilizar las materias primas que nos dan, las marcas que nos dan, utilizar correctamente la propia marca, la marquesina, respetar esa clientela, cumplir con los objetivos de ese modelo de negocio, ¿bien? Y también sostener la calidad, porque del otro lado me van a supervisar la calidad, me van a dar esas capacitaciones para que yo haga, ¿sí? Me van a dar esas inducciones, esa asistencia técnica, ¿bien? Me van a trasladar ese secreto y yo tengo que trabajar con ese secreto solo yo, porque también ese know-how es lo que justamente hace distinta a este modelo. ¿Bien? Después, bueno, hay distintos tipos, lo que es la franquicia directa, el máster franquicia, que era lo que ya estuvimos hablando en los foros, ¿bien? Y lo que son los representantes de áreas, que justamente son los que van a actuar como intermediarios. ¿Bien? Respecto a esto, las franquicias internacionales obviamente establecen, bien, una estrategia, ¿sí? Estamos hablando de expansión, estamos hablando de superempresas hoy por hoy como, no sé, McDonald's, Starbucks, Subway, tantas otras que nos cruzamos, y tal vez algunas locales que terminan llegando, ¿bien? En Brasil está Habana también, ¿ok? Entonces, el franquiciador o franquiciante expande justamente su marca, ¿bien? Y aparentemente ya no está invirtiendo. Tal vez puede invertir lo que es la difusión. Tal vez puede invertir en mejorar algunos productos, pero no va a invertir en el local, porque eso ya es responsabilidad o ya está dentro de lo que son el cumplimiento de las obligaciones del franquiciado o franquiciada. ¿Sí? El franquiciado puede justamente operar el negocio y va a utilizar un modelo de negocio que ya está siendo probado y que funciona. Por eso contrató esta franquicia, por eso está pagando. Bien, por eso está pagando este precio. ¿Sí? Y por eso está dentro de lo que es, ya vamos con esa duda, está dentro de lo que es, bueno, esta idea de facilitar no solamente la expansión, sino también la de, obviamente, obtener ganancias. Sí. Agostina. Gracias, Damián. Por favor. La pregunta es como similar al contrato de franquicia esto, ¿no? Solo que, digamos, en términos de los derechos y obligaciones que contraen las dos partes, ¿es lo mismo o no? Sí, sí. A ver, hay cuestiones que hacen a lo que es la franquicia y a lo que es la franquicia internacional en cuanto a que, obviamente, los estándares de marca se tienen que mantener igual y todo, eso está perfecto, pero lo que nosotros decimos cuando estamos ante un contrato de franquicia internacional, bueno, principalmente lo que va a ser el distintivo es el alcance, ¿no? Por un lado vamos a estar ante un alcance geográfico y una complejidad legal, ¿sí? Que va a ser diferente. ¿Por qué? Bueno, porque hacer un contrato internacional ya no se va a regir por normas principalmente de derecho local, sino que vamos a poder tener una discusión entre cuál es la norma o el derecho aplicable. Problema del derecho internacional privado, ¿sí? Legislación aplicable o derecho aplicable y jurisdicción. En cambio, cuando es un contrato de franquicia local, aplica la norma del lugar donde estamos trabajando y la jurisdicción es el lugar donde estamos nosotros acá, donde vos estás llevando adelante tu franquicia. ¿Entendés? En cambio, cuando vos tenés un contrato internacional, ya hay que acordar
una prórroga de jurisdicción, o sea, en el caso de que haya un problema, ¿dónde lo vamos a resolver ese problema? Si en el domicilio del franquiciante o del franquiciado, ¿bien? Y también tenés lo que tiene que ver con la normativa, ¿sí? Si bien hay un acuerdo entre dos empresas que termina siendo un acuerdo internacional, ¿bien? Va a haber normas que están dentro de ese contrato, pero también van a haber normas que van a arreglar ese contrato. ¿Y ese contrato por qué va a estar arreglado? ¿Por donde se va a llevar a cabo el contrato? O sea, el franquiciado, o donde se firmó o donde inició este contrato, que es en lo del franquiciante. Bien, aunque te parezca una discusión medio pueril, es súper importante porque las leyes extranjeras varían. ¿Sí? Las leyes pueden ser distintas. Bien, tenés barreras idiomáticas, tenés discusiones en tribunales, ¿sí? Que no es lo mismo darla en español y pagándole a mis abogados argentinos que pagándole, no sé, abogados norteamericanos o abogados brasileños discutiendo en Brasil. ¿Sí? Hay cuestiones culturales, ¿sí? Hay cuestiones administrativas que de alguna manera a mí no me parece no me parece para nada menor. Solo lo preguntaba porque cuando vos hablabas de los derechos y las obligaciones y demás, digamos, eso todo medio que se superpone. Sí, claro. En los dos casos, pero sí. La cuestión de la normativa que enmarca el contrato y la resolución de los conflictos claramente es diferente. Bueno, yo te planteo algunas diferencias que me parecen interesantes. La primera es lo que tiene que ver con el marco legal. ¿Sí? Me parece que esto está bueno, no digo para que lo anoten, pero sí para que se acuerden. El marco legal es una gran diferencia, mientras que uno se va a regir, ¿sí? Hablamos de Argentina, Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y leyes, ¿sí? De Argentina. El otro es más complejo porque involucra lo que es el derecho internacional, porque puede terminar aplicando tratados internacionales o derechos transfronterizos, y porque tiene que cumplir no solamente con las normativas locales, sino con las normativas del país de destino, no solamente con las de origen. Entonces, yo no puedo firmar en Argentina un contrato que es ilegal en mi país, ¿sí? No puedo, o el objeto tiene que ser lícito, ni tampoco puedo firmar un contrato con quien, de alguna manera, o sea, a él le va a pasar exactamente lo mismo, porque si no, no puede llevar esa franquicia a su país. Dice, no, está bien, pero yo puedo firmar algo que es ilegal en mi país, ponele, bien, pero lo puedo hacer en el país vecino, ¿no? Claro que no, ¿sí? Que sea legal allá no significa que tenga que ser legal acá y viceversa. Eso también, ¿no? Es importante. Pasaba en su momento con algo bien técnico que eran las sociedades unipersonales. Antes de la reforma del Código, las sociedades unipersonales en Argentina estaban prohibidas. ¿Qué significa las sociedades de un solo socio? Las sociedades anónimas, pero de un solo socio. En Argentina estaban prohibidas. Entonces, si vos querías contratar una franquicia o querías negociar con una franquicia, con un franquiciante, una franquicia internacional, él se tenía que adecuar a la normativa de nuestro país. Entonces, tal vez tenía que generar una filial en Argentina con 2 socios para en realidad representar el capital de un solo socio. Solamente porque Argentina se lo exigía. ¿Está bien? No estoy diciendo que sea algo menor, esto de solamente, pero digo, era algo que obviamente modificaba o complejizaba la relación. Otra cosa, por ejemplo, es la operatoria, la operación. ¿Sí? Por un lado, en el orden nacional está adoptado a lo que es la cultura, lo que es la moneda, lo que es el mercado local, acá. En cambio, allá ya hay que adecuar el concepto, hay que adecuar de alguna manera también lo que es la marca y los productos. Tal vez ese producto no se genera allá. ¿Bien? O sea, no sé, Habana tiene que llevar el dulce de leche a otro país. ¿Bien? En cambio, ¿sí? Otros productos que tal vez necesitan, no sé, tal harina, y tal vez lo pueden encontrar. No siempre igual, porque no necesariamente es así. O si no, si alguno tiene la posibilidad, vea alguna entrevista saliendo de lo internacional, ¿no? Volviendo a lo local, pero lo importante que, por ejemplo, puede ser el agua en las preparaciones. Y ves una entrevista al presidente de Atalaya, el de las medialunas, y te dice por qué intentaron, ¿sí? Vender la franquicia por fuera de Chascomús y tuvieron que volver, porque hay un tema del agua. ¿Sí? El agua no es un agua convencional, es un agua que tiene cierto residuo de salitre y por eso las medialunas tienen el gusto que tienen. Y el día que no tengan ese agua, no salen igual, ¿sí? O si tienen más o menos sal. Bueno, ahí estaba la engaña pichanga de las medialunas. Pero bueno, y después lo que tiene que ver con la logística, ¿sí? Los costos de logística de una franquicia nacional y una franquicia internacional obviamente son distintos, ¿sí? Por eso ahí aparece lo que tiene que ver con, bueno, los tipos de cambio, los gastos o los conceptos aduaneros, los impuestos, las tasas, bien, que obviamente en el otro no está. Y la franquicia internacional, a diferencia de la local, bien, requiere, obviamente, una estructura distinta. Por eso la idea de master franchise o franquicia maestra o master franchise está bien, de alguna manera se habla sobre lo que tiene que ver con, bueno, ya otro tamaño de empresa, bien,
para todo tipo de cosas, hasta mismo para cotizar, para salir a la bolsa. Bien, que tal vez en el mercado local, obviamente, no lo necesitamos. Bien, respecto a esto de la articulación, ¿sí? Nosotros, obviamente, esto lo planteamos desde el punto de vista de que entendemos que acá se necesita que estos contenidos, obviamente, ustedes los laburen, los desarrollen, los piensen, bien puedan rever este video. Ustedes saben que yo cumplo organizadamente con subir estos videos al campus o bien también a algún YouTube para que de alguna manera puedan después verlo más allá y puedan ir complementando algunas cuestiones de la teoría, bien, que me parece que está bueno para ustedes. Si yo tuviera que hacer una conclusión de un poco de lo que se vio o de lo que estamos viendo en esta unidad, bueno, me encuentro con un concepto de contrato, me pienso en este acuerdo de voluntades, pienso en una herramienta fundamental para las relaciones jurídicas. Firmamos contratos cuando queremos reglar, cuando queremos extinguir, cuando queremos modificar relaciones jurídicas que algunas ya existen y otras van a crecer desde cero, ¿sí? Establecemos cuáles son las responsabilidades y principalmente cuáles son las obligaciones y los derechos de las partes. Eso nos da previsibilidad, eso nos da de alguna manera que la autonomía de la voluntad se traduzca en decisiones, bien, de situaciones reales, ¿sí? La previsibilidad, la seguridad jurídica nos da, bien, la posibilidad de tomar decisiones conociendo las reglas del juego, bien, las decisiones que se toman muy a la ligera o muy apurado, bueno, efectivamente después nos llevan o nos pueden llevar a algún inconveniente de algún nivel, también de algún tipo. Los acuerdos de voluntad, obviamente, los contratos, bien, que expresan justamente la voluntad de las partes, se desarrollan en algunas cosas de manera local, de manera internacional, pero nos van a permitir desarrollar nuestro modelo de negocio y obviamente expandir y en este caso, sí, en este caso, obtener un mayor lucro. Bien, creo que, bueno, lo de siempre, ¿no? Con lo que siempre terminamos. Recuerden participar en los foros, cumplir con las fechas, sí, es súper importante para nosotros poder corregir los trabajos en tiempo y forma. Bien, asistir a estas sesiones, por lo menos, bien, después ver los videos y bueno, participar en los foros, ¿no? Y ahí discutir un poco, plantear distintos escenarios, me parece que va a seguir enriqueciendo un poco lo que venimos haciendo en la materia. Bueno, por mi parte y sobre este tema, hemos terminado. Bien, obviamente, alguna duda, alguna consulta, sé que nos estamos pasando un poquito de la hora, pero bueno, principalmente sepan que hay un montón de temas más por ver, hay un montón más de cosas por estudiar. La idea es que ustedes vayan incorporando estos contenidos, aquellos que los tengan, que los puedan ir, obviamente, profundizando un poco más. Sepan que el foro es un poco eso, no reemplaza el aula propiamente dicho, pero bueno, nos trae un poquito a discutir y a conversar sobre algunas cuestiones. Soy todo de ustedes por 2 minutos. Si alguno tiene alguna duda o alguna consulta o quiere hacer alguna pregunta, si tiene que ver con algo administrativo, lo vamos dejando para el final, para cuando se vayan desconectando, ¿bien? Si tiene que ver, obviamente, con la clase, con lo que vimos recién, bienvenido sea. Sí, Osmar, dale. Estás muteado, Osmar. Dale. Estás bajito, ¿no? Soy yo. Soy medio... Estás bajito, dale. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfecto, magnífico, dale. No, Estás para cantar. Me llamaba la atención de la parte de franquicia internacional, algo que está muy relacionado con la inmobiliaria, el ejemplo de McDonald's. Que siempre se habla de McDonald's, el negocio más importante que tiene es la parte inmobiliaria. Porque generalmente ellos son dueños de los locales. Muy bien. Y de locales que están a la periferia de ese negocio. Perfecto, muy bien, buen ejemplo, porque la verdad es que hay relación obviamente entre los negocios inmobiliarios y lo que son las franquicias. Obviamente en el ejemplo de las franquicias internacionales se nota mucho más. Hay de alguna manera sectores que están dedicados, ¿sí? O que basan su laburo y su desarrollo de marca global, tecnológica y también en redes, se podría decir, en cuestiones o en mercados como el mercado inmobiliario. El de McDonald's está muy bueno, es un buen punto. También lo estamos viendo a través de,
por ejemplo, si queremos jugar un poco con franquicia e inmobiliario, tenemos las franquicias inmobiliarias. Bien, hay un avance ya no silencioso y notorio de las franquicias, que en algunos casos hasta son los que empujaron a algunos a tal vez estudiar esta carrera, bien, de cómo el auge del mercado inmobiliario se reactiva también a veces por el uso de franquicias. Entonces, las franquicias sí y lo inmobiliario están ligados, totalmente. Y también te consulto, Dale. hoy salió en otra clase la conversación de que la gente que estaba trabajando en RE/MAX, esta franquicia inmobiliaria internacional, no podían obtener la matrícula de martillero, no estaban pudiendo obtener matrícula de martillero. ¿Por qué? Perdón, no entendí esa parte. ¿Por qué? No sé, porque por el hecho de estar trabajando, no es mi caso, ¿no? Pero salió en la charla de que había ejemplos. ¿Tenían un acuerdo previo? ¿Habían firmado un convenio anterior? No sé, te preguntaba a vos si era así o si fue un caso particular, pero que... Vamos a averiguarlo. Lo que sí hay limitaciones en algunos casos y en algunas jurisdicciones, Osmar, cuando nosotros hicimos el armado de la carrera, y se pensó de esa manera, obviamente que no todas las jurisdicciones son iguales, entonces tuvimos que trabajar con cada una de las normativas y en algunas, por ejemplo, se me acuerdo de Entre Ríos, te pedía una licenciatura, bien que todavía no existe, pero porque antes se realizaban de otra manera. Entonces, obviamente que en algunas localidades se va perfeccionando o se va mejorando o se va estableciendo una normativa, pero lo que hay principalmente es que en algunos casos y con algunas profesiones hay incompatibilidades, ¿bien? Como el abogado que quiere ser juez, por decirlo de alguna manera, bien, si decide trabajar para el Poder Judicial, no puede ejercer profesionalmente la profesión. O yo como abogado, por ejemplo, si trabajo para el gobierno, no puedo ser parte en un juicio contra el gobierno. Entonces venimos y me decís, Damián, tengo un juicio espectacular para hacer, no lo puedo llevar adelante. Tengo que elegir entre una cosa o la otra. ¿Está bien? Entonces, hay casos en los cuales existe o se da la situación de la incompatibilidad. ¿Está bien? Capaz que tiene que ver con eso, pero bueno. Bien. Gracias, Omar. Bueno, vamos cerrando la clase. Cualquier cosa, obviamente, a disposición. Yo corto la grabación ahora, bien, pero si alguno tiene alguna duda, alguna consulta más administrativa, obviamente se puede quedar. Caso contrario, seguimos estudiando y nos vemos la próxima. ¿Está bien? Gracias, Agostina, por el saludo protocolar. Gracias a vos. Chao. Chau, chau. Nos vemos.